Septiembre del 2023. Estamos aquí, el hermano Enrique, que ha venido de vacaciones del Caribe, junto con Melanie, que está por ahí. Vinito, la criatura, y yo, que estoy por aquí. Bueno, vamos a hablar. ¿De qué tema podemos hablar? Ya sé de qué tema, de los 144.000. Bueno, primero nos va a dar la opinión Enrique sobre los 144.000. Luego Vinito y ya luego doy yo también mi opinión. Y vamos a comenzar por Enrique. A ver, Enrique, hermano, nos vas a hablar de qué es ese grupo de 144.000. Nos vas a explicar también si es el mismo grupo que la gran muchedumbre, si es lo mismo, como dice aquí el Viñito. Y nos vas a explicar por qué se da esa cifra de 144.000, que dice que Juan la escuchó, y cuál va a ser la función de los 144.000, que es el Monte Sión. Bueno, pues brevemente nos explicas eso. Adelante. ¿Qué tal, hermanos? Gracia y paz. Bueno, yo os voy a dar mi opinión y luego Benito os va a dar su opinión totalmente contraria y luego tenéis que coger lo que vosotros pensáis que es lo correcto. Eso es. ¿Vale? Eso es un debate amistoso. Yo voy a dar mi opinión sobre los 144.000. Vámonos a Apocalipsis, capítulo 14, versículo 1, que dice así: Después miré y aquí el Cordero estaba de pie sobre el monte Sión, y con él 144.000, que tenían el nombre de él y de su padre escrito en la frente. Este detalle es muy importante, porque sabemos que el monte Sión no es el Teide, no son los Pirineos, no es un monte que haya, por ejemplo, en Toledo o en Argentina, no. El monte Sión sabemos que está ¿en dónde? En Jerusalén, ¿vale? Entonces, un monte tenemos que pensar si es algo literal o es algo simbólico. Cuando el Señor Jesús habla de Jerusalén, ¿está hablando de una ciudad literal que existe hoy en día o está hablando de algo simbólico? Bien, aquí dice que esos 144.000 están en Jerusalén. Sabemos que esos 144.000 están viviendo en ese momento en el reinado de la bestia, porque aparecen ahí para predicar. Entonces, tú, como cristiano, en el reinado de la bestia vas a poder viajar, ¿sí o no? Por supuesto que no, porque no te vas a poner la marca de la bestia en la mano derecha o en la frente. Por lo tanto, al no poder viajar a Israel en avión o en barco o en autobús, tú no puedes ser un 144.000 porque no vas a poder viajar. Entonces tenemos que diferenciar a la gran muchedumbre, que somos todos nosotros, la iglesia, los cristianos de Francia, de España, de Argentina, etcétera, de los 144.000 judíos que viven en Israel, que van a ser israelitas, judíos, que van a ser cristianos, van a aceptar al Señor Jesús, a seguirle a Él, van a saber la verdad y van a empezar a predicar a sus compadres. ¿Para qué? Para que abran los ojos, unos ojos que ahora mismo están cegados, porque ellos niegan al verdadero Mesías, que es el Señor Jesucristo. Incluso ellos omiten Isaías 53, que es uno de los pasajes que describen perfectamente al Señor Jesús y al Mesías. Ellos no se lo enseñan, los que saben, a sus discípulos. Los maestros ahora judíos no se lo enseñan a sus discípulos, los judíos ortodoxos. Entonces, hay dos detalles. Hoy me ha ocurrido una cosa interesante. Me quedé encerrado en el ascensor y tuvieron que venir 5 bomberos a rescatarme. Y yo le pregunté a Benito, Benito, ¿cuántos bomberos te dije que había? Y Benito me dijo, 5, lo he escuchado. Pues bien, si Benito dio 5 bomberos y yo le dije 5 bomberos, es que son 5 bomberos. Si el Señor le dijo a Juan que eran 144.000, y Juan escuchó 144.000, es porque son 144.000, no son 10 millones ni son 1. Si el Señor dijo que eran 12 apóstoles, eran 12 apóstoles. Si el Señor dijo que eran 2 testigos, son 2 testigos. Si el Señor dice que es un solo Dios Padre, único y todopoderoso, es que solo hay uno único y todopoderoso. Si el Señor Jesús dijo que solo existe un Señor Jesús,
en que solo existe un Señor Jesús. O sea, eso significa, hermano, que, a ver, todas las cifras o números que aparecen en el Apocalipsis, evidentemente significa que son literales, ¿verdad? Efectivamente, en la Biblia todas, porque no podemos elegir lo que nos conviene y lo que no, todas las cifras son literales. Y luego algunos acontecimientos son simbólicos, metafóricos. Las figuras, por ejemplo, las figuras son simbólicas. Efectivamente. Por ejemplo, la ramera... Los árboles claman, etcétera, etcétera, etcétera. Hay figuras hebraicas, simbólicas, metafóricas. Tenemos que aprender lo que es el lenguaje simbólico, que eso te lo enseña la literatura, de lo que es el lenguaje literal. Y no podemos mezclarlo. Por lo tanto, si tú eres un cristiano de España, de Francia, de etcétera, que piensas que eres un 144.000, no es así. Tú eres un cristiano que vas a ser perseguido y te van a cortar la cabeza o no. Perdón, y vas a ser arrebatado o resucitado. Tú vas a ser la iglesia de Cristo. Pero el Señor Jesús no se ha olvidado de Israel. El Señor Jesús no se ha olvidado de ellos, porque lleva acompañándolos desde el Antiguo Testamento hasta hoy en día. Y el Señor Jesús en los últimos días no les olvidará y va a poner a 144.000 personas y a 2 testigos para predicarles. Y muchos de ellos se darán cuenta y saldrán al desierto donde serán sustentados por 3 años y medio. Cuando vean la abominación desoladora, cuando vean la construcción del tercer templo, cuando vean a estos compatriotas suyos, 144.000, predicarles, ellos, muchos abrirán los ojos y serán los que entren en el milenio y reinen allí en Jerusalén. Muy bien, doctor Enrique de la Rosa, ¿nos podrías explicar la diferencia, según Apocalipsis capítulo 7, que existe entre ese grupo selecto de 144.000 sellados y la gran muchedumbre? Es bien simple. La gran muchedumbre somos todos los cristianos de la tierra. Esos 144.000 también serán cristianos porque seguirán a Jesús. Pero esos 144.000 tendrán una función específica, que es predicar ahora a los judíos que están cegados, que niegan a Cristo. Igual que eran los judíos que persiguen a Pablo y que mataron al Señor Jesús. Entonces, esos 144.000 tendrán una misión y nosotros aquí tendremos otra. Es decir, ¿por qué no puede haber cristianos con otra misión? Es decir, el apóstol Pablo tiene una misión diferente al apóstol Pedro. Es decir, la iglesia, aunque el Señor Jesús quiere que esté unida y somos uno en el Señor Jesús, tiene diferentes miembros. Unos profetizan, otros consuelan, otros visitan a los enfermos. Cada uno tiene su labor, pero somos todos uno. Es decir, la muchedumbre, los 144.000, somos todos cristianos. Ellos tendrán su misión allí y nosotros tendremos nuestra misión aquí. Gracias, doctora de la Rosa. ¿Nos puedes decir también la siguiente pregunta que voy a hacer? ¿Dice Apocalipsis capítulo 7 que los 144.000 sellados van a ser los únicos sellados? No. Toda la iglesia va a ser sellada. Todos vamos a ser sellados. Vamos a despertar un día en ese reinado de la bestia, ya estemos todavía en los refugios o estemos ya en las cárceles y tendremos el nombre de Dios en la frente, estaremos sellados y ese sello nos protegerá de la ira de Dios Padre, igual que Dios protegió a los hebreos de su ira en Egipto. Por ejemplo, en Egipto los hebreos no tuvieron esas plagas, no les afectó esas plagas y también ellos tenían sol mientras Egipto estaba en oscuridad. A nosotros nos pasará lo mismo. La iglesia sí pasará la tribulación, pero no pasará la ira de Dios. Estaremos sellados. Las plagas de las langostas, etcétera, dice que no nos tocarán, nos rodearán y no nos tocarán. ¿Por qué? Porque tendremos el sello de Dios en la frente. Y la bestia únicamente nos podrá matar cortándonos la cabeza, porque es en la cabeza donde tendremos el sello de Dios. O sea, doctor de la Rosa, que eso significa que el grupo este selecto de los 144.000 serán cristianos porque dice que seguirán al Cordero, a Cristo, claro, ¿verdad? Por donde quiera que va. Significa entonces que es un grupo selecto tomado de la gran muchedumbre, ¿verdad? Efectivamente. Será un grupo selecto. Es como ahora, por ejemplo, un judío que se convierte a Cristo, lo llamamos judío mesiánico, pero en realidad lo que tenemos es que llamarle cristiano, no judío mesiánico. ¿Eso qué es? Aquí somos todos seguidores del Señor Jesucristo, seguidores de Cristo, cristianos. Ya está. Eso de judío mesiánico no está bien dicho.
Y además dice el Apocalipsis, Enrique, que serán 12.000 de cada tribu, ¿verdad? 12.000. Efectivamente. Y además de las 12 tribus, de cada una de las 12 tribus de Israel. Muchos opinan que las tribus de Israel ahora mismo han desaparecido. Pero es que se ha cortado los descendientes de Leví, se han cortado los descendientes de Isaacar, se han cortado los descendientes de todos los hermanos, todos los hijos que tuvo Jacob, todos los hermanos de José. ¿Se han cortado? No, no se ha cortado. Han teniendo hijos hasta hoy en día. Que muchos de ellos no sepan la identidad de su tribu no significa que no la tengan en sus genes. Yo, por ejemplo, me apellido Pérez. Pérez es un apellido judío. Por lo tanto, yo al final vengo también de Adán. Es decir, estas personas, aunque no conozcan realmente o ya han olvidado que vienen de Leví, por ejemplo, no significa que no vengan de Leví. Dios sabe mucho más que nosotros y Él ha visto nuestra línea genealógica hasta ahora y la seguirá viendo. Entonces, Dios sabe quién es de Leví, quién es de Isaacar, quién es de todas las tribus de Israel. Dios sabe y cogerá 12.000. No, es que no puede haber tanto. ¿Cómo que no puede haber tanto si tenemos más de ahora mismo 8 millones de judíos en la tierra? O sea, más. Hermano Enrique, o sea que las 12 tribus de Israel, evidentemente es el pueblo de Israel, ¿verdad? Sí. Y por ahí alguno por ahí que dice, alguna criaturita, que no existe ya Israel, que no existen las 12 tribus de Israel. ¿Qué opinas de eso? Por supuesto que existen las 12 tribus de Israel, porque hay gente que desciende de Leví y gente que desciende de todas las tribus de Israel y existen hoy en día. Es decir, yo vengo de Adán, ¿vale? Pero que yo no sepa los países por los que pasaron mis descendientes no significa que Dios no sepa mi procedencia. Claro, tienes un linaje, claro. Yo tengo un linaje. Todos los humanos tenemos un linaje. Efectivamente. Claro. Es decir... Y Dios sabe perfectamente, quién mejor que Dios va a saber quién es. 12.000 personas de Leví hay ahora repartidas por el mundo. Que 12.000 personas vienen tal, de Isaacar, etcétera. Dios sabe, y juntar a 144.000 personas de tantos millones de judíos que existen hoy en día no será nada difícil. Y aunque sea difícil, nos da igual que sea difícil, porque para Dios no hay nada imposible. Si Dios es capaz de resucitarnos del polvo de nuestros huesos, ¿cómo no va a ser imposible elegir a 144.000 de las tribus de Israel? Por supuesto, solo que hay que tener fe y creer lo que dice la Biblia. En definitiva, doctor Enrique de la Rosa, las cifras, los números que aparecen en el Apocalipsis son siempre literales, pero las figuras son simbólicas. Por ejemplo, el dragón con escarlata que tenía 7 cuernos y tal, evidentemente Satanás no es literalmente un dragón rojo, es una figura simbólica. O la mujer. O Cristo. De Apocalipsis, la gran ramera. La gran ramera. Bueno, son todas figuras simbólicas. Exacto, pero los números son literales. Pero exactamente. Pero los 10 cuernos mencionados en Apocalipsis, lógicamente tienen que ser literales, ¿verdad? Son literales, son 10 cuernos que dice que luego que son 10 reinos. Bueno, pero son 10, no van a ser 30.000 mini-estados o 10 planetas, no. Van a ser 10 reinos que son los que vio el profeta Daniel. Por consiguiente, los 144.000 tienen que ser un número literal también, porque dice además Juan el apóstol, dice, y yo escuché su número, 144. Es que si no fuese literal, ¿para qué dice los 144.000? Claro. Para confundirnos. Está claro. No, son 144.000 personas y no hay más. Ellos van a predicar a los judíos. Que se diferencian de la gran muchedumbre, menciona después, claro. Claro, porque yo le voy a hacer ya la última pregunta, que aunque ya la he dicho. Si usted se cree que son 144.000, ¿cómo va a ir a Israel sin la marca de la bestia a predicar y a estar en el monte Sión? ¿Cómo lo va a hacer? Es totalmente imposible. Usted en el Apocalipsis no se va a poder mover de su casa y van a venir a por usted y le van a encerrar. Así que olvídese que son 144.000. No deje de valorar lo que ya tiene, que usted es iglesia de Cristo, usted es seguidor de Jesús, amado por el Padre. No deje de valorar eso por querer tener eso de ser 144.000. No hay nada mejor de lo que usted ya tiene que ser iglesia de Cristo. Los 144.000 todavía no son iglesia de Cristo. Ellos van más tarde que usted. O sea que todavía no han aparecido los 144.000. Ellos van a ir más tarde que usted, pero usted ya tomó la decisión de seguir a Cristo. No menosprecie lo que Dios ya le ha dado, que tiene todas las bendiciones espirituales, el amor de Dios Padre. El Señor Jesús murió por usted en el madero y el Padre ya le considera su hijo.
no menosprecie eso por querer ser otra cosa, que ellos van a ser igual que usted. Ellos son los que tienen que tener envidia de nosotros, porque nosotros ya lo somos y ellos todavía no lo son. Hasta aquí mis palabras. Y Ahora otra, sí, simplemente decirlo, por ejemplo, se le llaman las primicias a esos 144.000. Primicias significa los primeros de una gran cosecha. Es decir, que los primeros israelitas realmente que van a seguir a Jesús van a ser esos 144.000 y luego vendrán otros muchos más que se convertirán a Cristo. Claro, van a ser los primeros cristianos totalmente verdaderos, con todo el conocimiento de doctrina verdadera. Porque hay muchos judíos mesiánicos que al Padre no obedecen a Cristo, no le llaman el Padre, le llaman el Eterno. Exacto. ¿Qué pasa? ¿Por qué no obedecen al Señor Jesús cuando dijo que hay que llamar al Padre Padre? Es decir, no están haciendo las cosas bien. Y encima no se autodenominan cristianos o seguidores del camino. Se autodenominan, no han olvidado la palabra judía y dicen mesiánicos. Pero eso de mesiánicos, que sí, por supuesto el Mesías, pero tienen que reconocer que Jesucristo es su Señor, lo principal, y amar a Dios Padre. Y no lo están haciendo. Entonces, esos judíos, 144.000, y ya con esto termino, van a ser los primeros judíos realmente en tener toda la doctrina verdadera y en hacer realmente las cosas bien. Bueno, simplemente aclarar que judíos son los descendientes de la tribu de Judá. Sí. O sea, sean israelitas. Israelitas. Todos los judíos son israelitas, pero no todos los israelitas son judíos, ¿verdad? Muy bien. Entonces, vale, sobre este mismo tema de los 144.000 y la gran muchedumbre, nos va a dar su opinión ahora don José Viñito, que está aquí al lado. Bueno, espera. Gracias a todos por escucharme y lo dicho, elegir lo que creáis que es lo correcto. Muy bien, a ver, yo personalmente estoy de acuerdo con todo lo que ha explicado el hermano Enrique, don Enrique de la Rosa, teólogo bíblico y no teísta, y ahora nos va a dar su opinión, Vinito, sobre este mismo tema, sin que divague ni se vaya por las ramas, sobre el tema de los 144.000. ¿Quiénes serán? Si será un número literal o un número simbólico, y por qué no puede ser un número literal de 144.000. Adelante. Bueno, en primer lugar, la mayoría de la gente que escucha estas charlas son gente más o menos creyente, que ya han visto muchas doctrinas de muchas clases, de muchos teólogos, de muchos estudiosos. Y en primer lugar quiero dejar muy claro que aunque muchas personas hagan fuertes afirmaciones sobre diferentes temas, no quiere decir que tengan razón. De hecho, la gente que se basa en la literalidad de las cosas normalmente es la gente que más se equivoca, y además lo que pasa siempre es que todas las personas, sean del grupo que sean, van a hacer fuertes afirmaciones hasta el punto de llegar a condenar a los que no están de acuerdo con ellos, o desacreditar o descalificar, etcétera, etcétera, etcétera. Pero lo bonito que digo esto para que, ahora que me toca hablar a mí, se me escuche mi argumentación, y lo que sí le pido a Tito, que es el que está llevando ahora esto, que no me interrumpa. Bueno, y luego yo simplemente, igual que he hecho con el teólogo Enrique de la Rosa, también le voy a hacer algunas preguntas, igual que he hecho con Enrique. Bueno, adelante. pero cuando yo acabe de hablar, ¿vale? Porque yo tengo que explicar lo que yo creo y por qué yo tengo un fundamento de una creencia. O sea, porque normalmente la gente tiene, hasta los hindús, que creen firmemente que la vaca es su madre, tiene una filosofía en torno a eso, que tú la escuchas y se te ponen los pelos de punta. O sea, de todo lo que hay detrás, no es decir la vaca es sagrada o la vaca es tu madre, no, es que detrás hay una argumentación y una filosofía para escribir un libro entero, una tontería. Entonces, cuando una persona o personas de diferentes tipos creen en ciertas doctrinas, es porque detrás tienen una argumentación, una serie de razonamientos, incluso tratado de apoyar con textos bíblicos para apoyar eso. Y eso es respetable, mira. Lo importante es ser honestos y sinceros en la búsqueda, porque la gente que somos cristianos lo que buscamos es la verdad de Dios, lo que Dios dice. La verdad significa la realidad, no un cuento que alguien se invente. Verdad y realidad significan lo mismo. No puede, o sea, una alegría muy grande para mí, por ejemplo, como millones de personas muchas veces afirman rotundamente una mentira, millones de personas repitiendo millones de veces una mentira durante décadas enteras, con todos los medios, revistas, tratados, altavoces, megáfonos, asambleas, reuniones, y cuando es mentira nunca se va a hacer realidad, nunca se va a cumplir. ¿Te puedes centrar en el tema? Entonces es importantísimo entender eso. Entonces, cuando la gente es sincera y descubre
que aunque millones de personas seriamente afirmen una mentira, nunca se va a cumplir en verdad, nunca se va a transformar en verdad. Lo que queremos saber es la realidad, la verdad. Entonces, ¿cómo sabemos la verdad y la realidad? Cuando Jesucristo, para mí un ancla, es una frase que dijo Jesucristo: capten el sentido de las cosas, entiendan. Yo no estoy hablando aquí de ovejas ni de cabras, entiendan el significado. No estoy hablando aquí de trigo y de cizaña, entiendan el significado. O sea, Jesús está hablando en parábolas porque para que la gente honesta, sincera, captasen el sentido. ¿Y quiénes lo captaron? Los apóstoles tenían que ir al maestro a preguntarle. Gracias a eso nosotros hoy conocemos cosas tan importantes, porque los apóstoles humildemente fueron de su maestro y le preguntaron humildemente: Señor, ¿qué quieres decir con esto? O Señor, ¿qué quieres decir con lo otro? Entonces él les explicó. Entonces, a veces la búsqueda no es tan sencilla, hay que querer saber, inquirir. En cuanto al tema de los 144.000, es el tema que yo he visto más variedad de opiniones en todos, más que cualquier otra doctrina. Porque hay tantas opiniones tan diversas, tan disparatadas por todo el mundo, que es que ahí sí que hay un abanico grande de diferentes opiniones. Entonces, ¿en qué baso yo mi creencia? Porque este es un tema que ha sido de mucho interés para mí. Pues en investigación. Y cuando algo me llegó y le vi el sentido, pues yo fue lo que vi, lo que entendí. Y esto es lo que yo fui, lo que vi, lo que entendí. Primero, estamos hablando de una parte final de los tiempos. Ya que hay mucha gente que piensa que los 144.000 se empezaron a sellar ya desde el primer siglo. Y estamos hablando de que alguien, el más poderoso de todo el universo, tiene un rollo en su mano. Es un rollo sellado con 7 sellos. Y lloraba mucho el apóstol porque veía que nadie podía abrir ese rollo, nadie lo podía abrir. Hasta que un anciano se le acercó y le consoló y le dijo: no te preocupes, porque sí hay alguien que lo puede abrir, que es el Cordero. Él lo va a poder abrir. Y empezamos a entrar en un mundo de mucha simbología. Bueno, el Cordero no es un cordero degollado que hay allí, o sea, se está refiriendo a Jesucristo. Entonces, cuando Jesucristo comienza a abrir los sellos, hay un dato muy curioso, porque se abre el primer sello, seguidamente, inmediatamente después el segundo sello, inmediatamente después el tercer sello, inmediatamente después el cuarto sello, inmediatamente después el quinto sello, inmediatamente después el sexto sello. Pero qué curioso, inmediatamente después no se abre el séptimo sello. Resulta que hay un paréntesis, un interludio ahí, una parada, dicen otros. ¿Y por qué? ¿Por qué se abre el primer sello, después el segundo, el tercero, el cuarto, el quinto, el sexto, y ahora no se abre el séptimo? ¿Por qué no? Porque ahí hay una parada, un interludio. Es una parada. Porque además se dice parada porque fue una parada literal, en el sentido de que sale un ángel con el sello de Dios y manda a parar a los 4 ángeles que están en los 4 rincones del cielo en los acontecimientos de destrucción. Dicen: no destruyan. ¿Hasta qué? ¿Hasta qué? Que indica que hay un final. Hasta que queden sellados los siervos de Dios. O sea, ¿pero por qué tiene que haber un sellamiento de los siervos de Dios? Porque cuando usted lee la Biblia, en el séptimo sello ya se está hablando de trompetas, que significan los castigos, los juicios, las plagas que Dios trae sobre la tierra y sobre la humanidad. Y en la séptima trompeta se derraman 7 tazones, que son plagas todavía más tormentosas y peores que las trompetas. Pues, cuando Dios ejecuta su ira, su juicio, la hora digamos, del ajuste de cuentas de Dios sobre la tierra, comienza seriamente, severamente, con las trompetas que se empiezan a sonar a partir del séptimo sello. Le recuerdo que quedan 5 minutos. Entonces, claro, existe esa parada entre el sexto y el séptimo sello. ¿Por qué? ¿Qué hay que explicar ahí? Pues resulta que primero se ve en el quinto sello una serie de mártires que están clamando por justicia a Dios. Dios los viste con ropas blancas, le dice que esperen un poquito más, que todavía tienen que completarse un número indefinido de mártires para eso. Pero Dios, no obstante, ya les muestra lo que va a hacer, y es lo que explica el capítulo 6. Porque todos los grandes teólogos dicen que el capítulo 6 está representando la manifestación de Dios. Siempre que Dios se revela, o se reveló a los seres humanos, se revela como
como se describe en el capítulo 6, con esos acontecimientos, ¿no? Y al final del capítulo 6, pues están pidiendo todos, comandantes militares, grandes, pequeños, ricos, pobres, que caigan las montañas y las rocas los cubren y los protejan de la ira de Dios y del Cordero. Y dice que viene el día, el gran día de la cólera, de la ira de Dios que está sentado en el trono y del Cordero. Y hace una pregunta clave, que es lo que todos los teólogos, todos los hebraicos, que entienden muy bien ese argot, que entienden muy bien cómo está escrito y lo que está diciendo realmente, están diciendo que hace la pregunta: ¿quién podrá estar en pie en el día de la ira de Dios que está sentado en el trono y del Cordero? ¿Quién podrá permanecer en pie? Estos hebraístas, estos teólogos estudiosos que se conocen muy bien el argot y todos los detalles de la Biblia, dice claramente que el capítulo 7 es la respuesta a esa pregunta. Por eso hay un interludio, una parada, y hay ahí un paréntesis. El capítulo 7 es la respuesta a la pregunta que se formula en el capítulo 6 de Apocalipsis, esa pregunta final. ¿Quién podrá estar de pie en ese día de la ira de cólera de Dios? Y asemejan a que el sello que se pone en el capítulo 6 es un sello semejante al que los que se puso en los días de Elías. Nos acordamos que en los días de Elías se estaban haciendo cosas detestables, repugnantes a los ojos de Dios. Entonces Dios le manda al hombre del tintero que vaya por el medio de la ciudad y ponga un sello en la frente de todos los que están sufriendo, los que están clamando y gimiendo por las cosas detestables que se están haciendo a los ojos de Dios. Cuando se acabó ese sellar, Dios mandó a 5 destructores que mataron a todos, a niños, a niñas, a jóvenes, a ancianos, a todo el mundo que no tenía el sello de Dios. Los mataron, los destruyeron. No quedó ni uno, solamente permanecieron vivos los que tenían el sello de Dios. También asemejan este hecho a lo que pasó cuando Dios sacó al pueblo de Israel de Egipto. Dios les mandó, por último, poner una marca, un sello que consistía en pintar los dinteles de las puertas con sangre. Únicamente se libraron del ángel de la destrucción, del ángel de la muerte, que en aquel entonces iba a matar a los primogénitos. Únicamente se libraron los que tenían puesto esa marca, ese sello. Y están diciendo, estos teólogos, estos estudiosos, que exactamente esto es lo mismo que pasará al fin de los tiempos. Justamente antes de que Dios mande su ira, su cólera contra los impíos y contra la gente mala del mundo y contra el mundo, hay un sellar. ¿Para qué? Para proteger. ¿A quién? A los siervos de Dios. El texto es muy claro. ¿A quién va a proteger Dios en la parte final cuando Él traiga las trompetas y los tazones del día de la hora y de la cólera? A sus siervos. Lo dice claramente. Entonces, primero Dios manda para mediante Jesucristo, que es el ángel que tiene el sello de Dios, a los ángeles que van a traer la destrucción, que están en los 4 ángulos de la tierra. Que no destruyan ni el mar, ni los bosques, ni nada, hasta que hayamos sellado en la frente a los siervos de Dios. Y entonces Juan dice, y entonces yo oí el número de los sellados, 144.000 sellados, dice, y empieza a enumerar las tribus de Israel. Cuando tú empiezas a estudiar en profundidad este tema, dices, ¿qué pintan aquí las tribus de Israel? Las 12 tribus de Israel. En Apocalipsis, en Revelación, ¿qué pintan aquí? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que Dios está haciéndole recordar a Juan, cómo Dios reunía a su pueblo en el desierto. ¿Y cómo reunía Dios su pueblo en el desierto? Lo reunía por tribus, con sus nombres. ¿Y qué ocurría cuando Dios reunía a su pueblo en el desierto por tribus con sus nombres? Que hacía un censo. ¿El censo de quién era? El censo era de los escogidos de él, de los redimidos de él. De los redimidos, la palabra clave es redimidos, redención, salvación. Entonces, ¿quiénes eran los redimidos? Eran todos aquellos que presentaban un sacrificio de un animalito sin mancha, sin tacha, sin defecto a Dios. Entonces, estos se contaban en el censo de los redimidos, que se contaban por tribus y por nombres de las tribus. Entonces, es un censo, está hablando de un censo
de los redimidos de todas las tribus de Israel. Bien, pero nos habla solamente de esto, esa reunificación, de ver el pueblo de Dios, la Aquilea de Dios, la congregación de Dios. No, nos habla también de la reunificación de lo que es todos los siervos de Dios, todo el pueblo de Dios. Que como bien dijo Enrique de la Rosa, se trata de todos los siervos de Dios. No olvidemos que en el pueblo de Dios hubo dos grandes divisiones. Uno fue Judá, que fue deportado a Babilonia y volvió después de 70 años. Y sin embargo, el resto de los israelitas fueron esparcidos por el mundo entero. Por ejemplo, los israelitas, para los judíos eran apóstatas, eran traidores a Dios. Y por lo tanto eran muy mal vistos por los judíos. Pero sin embargo, Jesucristo cuando vino a la tierra, fijaros la confrontación. Fijaros, imaginaos al pueblo a los judíos. Para los judíos los israelitas son traidores, apóstatas, los peores que pueda haber contra Dios, ¿no? Y ahora viene Jesucristo y dice: yo vengo a recoger a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Los que vosotros consideráis que son los traidores, los apóstatas, los peores falsantes, yo los voy a recoger a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Entonces, ¿de qué está hablando también esta reunión de los 12 tribus de Israel? Está hablando de la reunificación del todo el pueblo de Dios, que por supuesto Dios va a reunificar, como bien dijo Enrique de la Rosa, aunque no conozcan su identidad hoy en día porque están esparcidos por todo el mundo. Ellos no saben de qué tribu son, pero como bien dijo Enrique de la Rosa, pero Dios sí lo sabe y los va a traer de nuevo por causa de sus padres y volverán a adorar a Dios en mi santa montaña, dice Dios, los siervos de Dios. Está hablando lo que él está viendo de esa reunificación. Además, Juan era un auténtico discípulo de Jesucristo y era, además, hebreo. Y estaba recordando en aquel momento también las palabras que dijo Jesucristo en Juan capítulo 17. Que en Juan capítulo 17 Jesucristo dice en oración al Padre: hago petición no por esto solamente que ponen fe en mí, o sea, presente. Hay una serie de personas que han puesto fe en Jesucristo y Jesús dice: hago petición no por esto solamente que ponen fe en mí, sino por todos los que en el futuro pongan fe en mí mediante la palabra de ellos. Está hablando de unidad, de reunificación. Se menciona la palabra uno y unión 10 veces para que todos sean uno, así como tú y yo somos uno, para que ellos sean uno, hablando de uno en unidad. También nos está recordando eso. Entonces, sí, hay una reunificación. ¿Por qué? Porque estamos hablando de un censo de redención. ¿Qué significa una marca, un sello? Una marca, un sello es algo que se pone, por ejemplo, podemos ver el ejemplo que ponen a muchas reses, a las vacas, como símbolo de propiedad. Esta res o esa persona marcada es de mi propiedad, me pertenece a mí, es mía, es de mi propiedad. Por lo tanto, está bajo mi protección. Eso es lo que está diciendo. Estos redimidos, que yo lo cuento en el censo, son mis siervos, que son mi propiedad, yo los asumo ya como mi propiedad, los redimo y están bajo mi protección. Por lo tanto, cuando pasen los ángeles, con las plagas tremendas que les empiezan a mencionar en el capítulo 8 de Revelación, con las 7 trompetas y los tazones, ellos van a estar completamente protegidos no de la gran tribulación, sino de la ira de Dios y del Cordero, del día de la ira de la cual de Dios que trae sobre los inicuos. Inicuos para Dios son gente que desobedecen a Dios, que están fuera de la ley de Dios. Se cuenta así. Entonces, claro, después primero Juan oye un número, 144.000. Pero no olvidemos que cuando se contesta la pregunta que se menciona en el capítulo 6, que cuando se contesta la pregunta que se hace en el número 6, dice el escritor: después de estas cosas vi. No dice después de estas cosas oí, no, dice que vi. En realidad está hablando de una visión. Y en una visión se cuenta no simplemente lo que oye, sino lo que ve. Entonces el primero oye un número, 144.000. Y después ve lo que ese número significa. ¿Qué significa ese número?
recordamos que en la asamblea, en la Keilah del Eterno, en el desierto, era un censo para recoger a los redimidos que presentaban un animalito sin tacha, sin mancha, sin defecto, que prefiguraba a Jesucristo. Y ahora, cuando él habla de que había una gran muchedumbre que ningún hombre podía contar, da los detalles y dice que están gritando a voz en cuello: la salvación se la llevemos a Dios y al Cordero. Son personas que realmente tienen fe no solamente en Dios, sino también en el Cordero. Pero por si este detalle no está claro, dice que ellos han lavado sus ropas largas y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. Son gente, esta vez no presentan un animalito sin defecto, son gente que tienen completa fe en Dios el Padre y en Jesucristo. Se les ve con palmeras en sus manos. Las palmeras significan el símbolo de victoria. Ellos han vencido. ¿Qué significa Israel? Israel significa el que sale victorioso, el que sale ganando. Es el nombre que Dios le puso a Jacob. Dijo: porque has luchado contra Dios y contra los hombres, ya no te llamarás Jacob, a partir de ahora te llamarás Israel. Bueno, ya ha terminado el tiempo y viene la sección de preguntas, porque es que se ha tirado, no, te has tirado explicando 3 veces más de tiempo de lo que se ha tirado el hermano Enrique. Eso no. Y si no me dejas hablar, yo me largo y no. No, pero lo que no puede ser no me dejas explicar, es que no pares de hablar. No, estoy explicando una. Hay un tiempo cosa, porque yo también tengo que hablar y bueno, no estás impidiendo. No, o sea, no me cortes, porque no te. Porque ahora viene ya la sección de preguntas. No. En los últimos 5 minutos, porque llevamos ya 36 minutos de vídeo. Claro, vale. Es que vamos. Es un pitorreo. Es que expliqué pero finales, no divagues tanto de otros temas que no tienen que ver nada con el tema central, que es la identidad de los 144.000 sellados y si es un número literal o no. Punto y pelota. Ese es el tema. Y te has divagado hablando de cosas totalmente diferentes que no tienen que ver nada. Simbólico, como tú muy bien dices. Porque tú lo que no puedes es engañar la mente de la gente diciendo que es un número literal, que yo engaño, pero que después en ese número literal de 144.000 incluye toda la gran muchedumbre que ningún hombre podía contar. ¿Quién quieres engañar? Palabras finales y viene la sección de preguntas ahora, entonces, como he hecho con Enrique. Entonces, a lo que estamos, se dan los detalles de quiénes son esos siervos de Dios. Y además da otro detalle más. Dice que están sirviendo en su templo día y noche. O sea, realmente los sellados son siervos de Dios y están haciendo la obra de Dios, por ejemplo, de predicar el evangelio por todo el mundo, como dice Mateo 24:14, y están sirviendo a Dios. Son siervos de Dios y son sellados porque Dios ya los toma como posesión de él. Son su pueblo, su Keilah, el número completo de los sellados que serán protegidos. Como dicen los hebraístas y los teólogos, dicen: qué coincidencia que de cada tribu sean 12.000, ¿verdad? O sea, no es que sean, o sea, se hace un censo y qué coincidencia que cada tribu sean 12.000. ¿Qué quiere decir? Que es un número simbólico, está simbolizando el número completo de cada tribu que son sellados. ¿Por qué? Porque son siervos de Dios. ¿Por qué? Porque ponen su fe en el nombre de Jesucristo y están sirviendo a Dios. Eso es lo que detalla de la grande muchedumbre. Ahora bien, Tito no me quiere dejar hablar porque está haciendo todo el tiempo gestos y no. No, porque el tiempo ya ha pasado. Así no se hacen las cosas. Entonces, no, las cosas se hacen decentemente y en orden, como dijo Pablo. Entonces, la Biblia dice claramente, explica claramente la Biblia que únicamente serán protegidos de la ira de Dios y del Cordero y de las pagas que Dios traiga sobre los cínicos. Únicamente serán protegidos los que tienen en su frente el sello de Dios y del Cordero. Ahora Tito, que va de listo, que es muy listo, dice: no, es que el 144.000 es un número literal, pero también son la gran muchedumbre que ningún hombre podía contar, los que están incluidos ahí, Entonces, ¿cómo se puede comer que sea un número literal de 144.000? Yo nunca he dicho eso. También, la gran muchedumbre que ningún hombre podía contar. Es una mentira, es un engaño. Bueno, no os dejéis engañar por esta mentira. Bueno, o son 144.000 literalmente. Se acabó. Sección de preguntas, se acabó. Entonces, a ver, primera pregunta que le voy a hacer yo ahora a Vinito. A ver. Porque se ha tirado 4 veces más de lo que ha hablado el hermano Enrique. Sí. La misma estructura gramatical que aparece en Apocalipsis 7 cuando dice: yo escuché su número. 144.000 de las 12 tribus de Israel. En Apocalipsis capítulo 9, si lo abre usted en su propia Biblia, dice también: y yo escuché su número, dijo el apóstol Juan, y su número era 200 millones. Entonces yo te pregunto,
¿esa cifra que escuchó Juan de 200 millones es literal o es simbólica? Pues para ser honesto, yo lo que tú estás hablando ahora del capítulo 9 de Apocalipsis, yo no estoy en profundidad ese tema, porque no estoy en profundidad, pero lo que sí sé es que el número de los 144.000 es un número completamente simbólico. No, pero responde a la pregunta que te he hecho. La pregunta es, ¿esos 200 millones es una cifra literal o simbólica? Esa ha sido la pregunta. No divagues ni hables de cosas que no tienen que ver nada. Cuando lo estoy en profundidad te diré si es literal, si creo que es literal o simbólica. Sé que los 144.000 y los 12.000 de cada tribu son completamente Bueno, siguiente pregunta. Apocalipsis capítulo 7, ¿de cuántos grupos habla? Apocalipsis 7, ¿de cuántos grupos se está hablando? Está hablando de los sellados de Dios, los siervos de Dios, que tienen sello en su frente. O sea que y si según es una gran tú... multitud que nadie puede contar, no puede ser 144.000 solamente. Entonces, según tú... Eso es mentira, es una falacia para 144.000 personas... ignorante, tonta. 144.000 personas, entonces son... una gran multitud que no se podía contar de toda tribu, pueblo, lengua y nación. Una pregunta, Tito, ¿144.000 es una gran multitud que ningún hombre podía contar? No, es un número literal. Es un número que significa 144.000 porque dice Juan, yo escuché su número. El número de los sellados, De los sellados, 144.000 dice de las tribus de Israel, de las 12 tribus de Israel. Pregunta, siguiente pregunta. ¿Las 12 tribus de Israel son literalmente 12 o no son 12? Las 12 tribus de Israel son 12, pero estamos hablando de reunificación. Pero son 12. Acabas de decir que son 12, literal. O sea que 12 tribus de Israel son 12, pero 144.000 de las 12 tribus de Israel no es un número literal. No es un número literal. O sea que 12 sí, pero 144.000 no. 144.000 es un número completamente simbólico. ¿Y qué clase de interpretación esa caprichosa? Es decir, este número sí es literal, pero este otro no es literal. ¿Qué clase de interpretación es esa? Pues hay una ley que se llama la hermenéutica, que usted tiene que estudiar para entender por qué hay números que son simbólicos y por qué hay números que no lo son. Ah, sí, o sea, resulta que según tú en el Apocalipsis hay números que son literales y otros que son simbólicos. Exactamente. O sea que yo también puedo decir perfectamente... Los mayores teólogos del mundo. Entonces yo puedo decir también perfectamente que los 2 testigos es un número simbólico, o que 1000 años de Apocalipsis 20 es también un número simbólico. No. ¿Por qué 1000 años es un número literal según tú y 144.000 no? Yo te lo estoy diciendo, porque 144.000 está representando al número completo de los que son redimidos por Dios. 12.000 de cada tribu, ¿verdad? Sí. 12.000 es un número literal. 12.000 es un número literal. Oye, qué coincidencia. ¿Literal o simbólico 12.000? Oye, son redimidos 12.000. Pregunta, bueno, responde a la pregunta. 12.000 de cada tribu. ¿Es un número simbólico o literal? 12.000. Es un número simbólico. Representa a los completos de cada tribu. ¿Y por qué es simbólico? ¿Por qué Dios no puede elegir 12.000 de cada tribu? ¿Por qué no? Dios puede hacer lo que le da la gana, pero es un número simbólico. ¿Por qué? ¿Pero por qué? ¿En qué se basa? ¿En qué te basas para decir que 12.000 de cada tribu es un número simbólico? Porque sí, porque es un número simbólico. Porque sí, o sea, porque tú lo dices. Los siervos de Dios de cada tribu. Porque tú lo dices, es un número simbólico porque yo lo digo. Porque es así. Si 12.000 es un número simbólico, 12 tribus de Israel también es un número literal y 12.000. Pero tú mismo estás diciendo que es un número simbólico. Cuando dices que la gran muchedumbre que ningún hombre podía contar es. ¿Cuándo he dicho yo que la gran muchedumbre es un número simbólico? No, tú dices claramente que la gran muchedumbre también son sellados. Claro. Pero la gran muchedumbre es un número que ningún hombre podía contar. Entonces, ¿cómo puede ser 144.000 solamente? ¿144.000 se pueden contar, sí o no? Pero venga, no, responde a la pregunta. Cabeza, ¿Se puede contar 144.000? Son únicamente, literalmente. Responde a la pregunta. Entonces, se te está haciendo una pregunta para la televisión española y para todas las televisiones del mundo. ¿Se puede contar la cifra de 144.000, sí o no? Sí. Y por ejemplo, una gran muchedumbre incontable de toda tribu, pueblo, lengua y nación, ¿se puede contar, sí o no? No. Pues ya está, entonces no son el mismo grupo. Como no son el mismo grupo. Imposible, si un grupo se puede contar... de los sellados. Si un grupo se puede contar... Pero que no quieras engañar a nadie. Entonces, siguiente pregunta. Cuando Dios le dice a Juan, son 144.000, y dice Juan, el apóstol, y yo escuché ese número. Entonces, siguiente pregunta. ¿Dios le estaba mintiendo al apóstol Juan cuando le dijo que eran 144.000? Tito está diciendo claramente que 144.000 es un número literal de 144.000 literales, pero que toda la gran muchedumbre que ningún podía contar también son sellados. O sea, imagínese el engaño y la barbarazada. Vale, ahora siguiente pregunta. ¿De dónde saca usted que la gran muchedumbre, que es la iglesia de Cristo, no estarán sellados por Dios? Porque según tú es un número literal de 144.000.
Yo no he dicho por ninguna parte que la gran muchedumbre sea un número literal de 144.000. No, He dicho diciendo... que los 144.000 son sacados de la gran muchedumbre. Es un grupo selecto. No, eso es un engaño, es una mentira. Vamos a ver. Siguiente pregunta que le hago. ¿Los 12 apóstoles de Cristo eran un grupo selecto de discípulos? ¿Cuál es el número literal de los sellados? No, responde a la pregunta. No, responde a la pregunta. Los 12 apóstoles, ¿era un grupo selecto, sí o no? ¿A quién quieres engañar? De discípulos de Cristo. Si son 144.000 literalmente. Que respondas a la pregunta. Bueno, como ven, no quiere responder a la pregunta. Ahora me toca a mí, pero primero que responda a la pregunta. ¿Los 12 apóstoles eran un grupo selecto de discípulos de Cristo? Eso sí. Sí, ¿verdad? Sí. ¿Tenía más discípulos Jesús aparte de los 12 apóstoles? Sí. Bueno, pues entonces, ¿por qué no puede haber un grupo selecto de 144.000 tomado de la Iglesia de Cristo, de la gran muchedumbre? Aquí ¿Por no qué estamos no? hablando de grupos selectos, solo aquí estamos hablando de... Bueno, pues esto es lo que voy a explicar ahora. Sellados, Esto es lo que voy a explicar ahora en mi siguiente participación. Así que va a grabarme el doctor Enrique de la Rosa. A ver cómo se come que se hace. Voy a poner aquí el pause. Pero que la gran muchedumbre que no se puede contar también esté sellada. Voy a poner el pause. ¿A quién quieres engañar? Engáñate a ti mismo todo lo que quieras. Pero a nadie que te... No, yo te diga. Vale, ya es el turno. Hacemos el chiste. Es el turno de Tito Martínez, teólogo, que nos va a dar su opinión sobre... Benito, guarda respeto. No grabes todavía. Bien, como venía diciendo, es el turno de Tito Martínez, que nos va a explicar esto de los 144.000, si son una cifra literal, si es simbólica, si es un grupo selecto, si no. Ya me habéis escuchado a mí, habéis escuchado a Benito. Vamos a guardar silencio mientras Tito habla. Bueno, muy bien, yo no voy a divagar yéndose por las ramas hablando de otras cosas totalmente diferentes como ha hecho esta criatura, el Benito. Yo solo voy a centrar en el tema que es quiénes serán los 144.000, quiénes son la gran muchedumbre y cuántos serán. ¿Será un número literal o no será un número literal? Bueno, voy a ser muy breve, va a ser la participación más breve. Una pregunta para ti. Entonces las preguntas vienen después al final, cállate. Bueno, como pueden ver, es un maleducado que no sabe respetar ni sabe tener educación. Escúchelo. A ver, el apóstol Juan lo dijo bien claro. Yo escuché su número, 144.000. Y antes lo explica muy bien el teólogo Enrique de la Rosa, que todas las cifras, los números que aparecen en el Apocalipsis son siempre literales, todos, absolutamente todos. Las figuras son simbólicas. Eso es mentira. Cristo no es un corderito literal con 7 ojos y 7 cuernos. Evidentemente eso es simbólico, es figurativo. Pero todas las cifras son simbólicas. Mire, ¿Y 7 cuernos son simbólicos? 7 sellos, como no te calles te lanzo al lago. 7 sellos son 7, no son 28. 7 trompetas son 7. 7 copas de la ira de Dios son 7. 2 testigos son 2. 1000 años son 1000 años. 42 meses serán 42 meses literales. 1260 días son 1260. Los 2 testigos serán 2, no serán 14 ni serán 59, serán 2. ¿Qué más? Podría dar cifras, más cifras. Los 10 cuernos que tiene la bestia, que representan 10 reyes, son 10 literales, serán 10. Por lo tanto, cuando se da la cifra de 144.000, también es un número literal. Y luego se habla de otro grupo, que es la gran muchedumbre. La gran muchedumbre es la Iglesia de Cristo. Redimidos de toda tribu, pueblo, lengua y nación, redimidos por la sangre de Cristo. Y eso es la Iglesia, los que van a reinar sobre la tierra. Abran sus Biblias, Apocalipsis 5, versos 9 y 10, y Apocalipsis 7, verso 9. Ahí lo dice bien claro. La Iglesia, la que va a reinar sobre la tierra de toda tribu, pueblo, lengua y nación. Esa es la gran muchedumbre. Pero hay un grupo selecto que Dios va a escoger de las 12 tribus de Israel. 12 tribus, ¿cuántas son? Son 12. Su número también literal. No son 19, ni 3, ni 29. Son 12 tribus de Israel. Y dice que van a ser 12.000 de cada tribu. 12.000, 12.000, 12.000, 12.000, 12.000. Un número absolutamente literal. Por lo tanto, los 144.000 van a ser tomados de la gran muchedumbre, de ahí proceden, y eso será un grupo selecto, escogido. De la misma manera, por ejemplo, que Jesús tenía un grupo selecto, que siempre le seguían, andaban con él todo el tiempo. ¿Quiénes serán? Los 12 apóstoles, ¿de acuerdo? Pero tenía más discípulos, tenía un grupo de 70, que un día los envió de 2 en 2 a predicar el Evangelio del Reino, y tenía muchos discípulos y discípulas, pero tenía un grupo selecto. Lo mismo ocurrirá con el grupo selecto de los 144.000 sellados,
Que ojo, atención a lo que les voy a decir, no dice que serán los únicos sellados por Dios. No, dice que serán sellados y siervos de Dios. Eso es mentira. Pero resulta, escuchen bien, que si usted lee Apocalipsis capítulo 7, cuando habla de la gran muchedumbre, ¿qué es lo que se dice? Dice, y servirán a Dios en su templo, refiriéndose a la gran muchedumbre. Por lo tanto, decir que solamente un grupo de esos 144.000 serán los únicos siervos de Dios es una mentira del diablo, porque también dice que la gran muchedumbre van a servir a Dios, sirven a Dios en su templo, en su iglesia. Por consiguiente, la gran muchedumbre es la iglesia de Cristo. Los 144.000 van a ser israelitas de las 12 tribus de Israel, 12.000 de cada tribu, tomado de la gran muchedumbre. Y esto ya lo he explicado en la participación que dio el teólogo Enrique de la Rosa, ya lo explico muy bien, cuál va a ser la función de los 144.000 sellados. Van a predicar especialmente al pueblo de Israel y van a estar ahí en el monte Sión, que está en Israel. No es algo simbólico, es como el monte de los olivos. El monte de los olivos que está en Jerusalén, ¿es un monte simbólico, figurativo? No, es un monte literal. Pues lo mismo ocurrirá con el monte Sión. Van a estar con Cristo en el monte Sión esos 144.000. Repito, será un número selecto. Y digo será porque van a aparecer en el futuro, todavía no han aparecido. Lo que enseñan los testigos de Jehová es mentira, es falso. De decir que ya comenzaron en el siglo I. No, los 144.000 aparecerán en el futuro. Y van a seguir al Cordero por donde quiera que va, dice, es decir, serán verdaderos cristianos, pero israelitas, no como enseña Benito, que dice que ya no existe el pueblo de Israel, que las 12 tribus no existen, que desaparecieron las 12 tribus y que ya no existen. Eso es una repugnante mentira del diablo inventada por esta criatura. Las 12 tribus de Israel existen, es el pueblo de Israel, y de ahí un día Dios va a elegir 12.000 de cada tribu, 12.000, 12.000 y 12.000. Y dirá como dice Benito, uy, eso es imposible, ¿cómo Dios va a elegir 12.000 de cada tribu? Y yo le pregunto aquí a la criatura, ¿y por qué no puede elegir Dios 12.000 de cada tribu de Israel? ¿Por qué no? Porque Él lo dice. O sea, fíjense la doctrina de esta criatura. Dice que no pueden ser 12.000 de cada tribu, que eso es simbólico. Y yo le pregunto, ¿por qué Dios no puede elegir 12.000 de cada tribu? ¿Qué pasa? ¿Hay algo imposible para Dios? O sea, este no cree lo que dice Dios, porque si encima dice, y yo escuché su número 144.000, dice Benito que eso es mentira, que eso es simbólico, que no serán 144.000. Pero si Juan escuchó su número, lo oyó, igual que en Apocalipsis 9, abran sus Biblias, se dice que también Juan escuchó el número, 200 millones, la misma estructura gramatical, 200 millones y 200 millones será el número de los ejércitos, literalmente 200 millones, pues también los 144.000 van a ser un número literal, que Juan escuchó, Dios se lo dijo, son 144.000, y dice Juan, yo escuché su número, escuché el número. ¿Qué es lo que están diciendo, como por ejemplo Benito y otros como él, que enseñan esa herejía satánica monstruosa de que no serán 144.000? Pues le están llamando a Dios mentiroso. Están diciendo, no, Dios nunca dijo eso de son 144.000, eso es mentira. O sea, eso es en realidad lo que están enseñando estos herejes. Que eso no significa que se vayan a condenar. A ver, si usted quiere creer que es un número simbólico, lo puede creer, no pasa nada. Eso no le va ni a salvar ni a condenar. ¿De acuerdo? Pero el Apocalipsis dice que serán 144.000 de cada tribu de los hijos de Israel. 12.000 de cada tribu. 12.000 es un número, será un número literal. 12 tribus de Israel es un número literal. Y por lo tanto, 144.000 sellados también será un número literal. Y atención, y ya con esto termino, no dice Apocalipsis capítulo 7 que van a ser los únicos sellados por Dios, y tampoco dice que serán los únicos siervos de Dios. Cuidadito con esto, porque dice seguidamente que la gran muchedumbre también serán siervos de Dios, que van a servir a Dios en su templo, sirven a Dios día y noche en su templo. Por lo tanto, ahí lo tenemos. La gran muchedumbre es un grupo grande, es la iglesia de Cristo, y los 144.000 será un grupo pequeño que forma parte de la gran muchedumbre, y los va a seleccionar Dios sencillamente para que sigan a Cristo por donde quiera que va. Será un grupo selecto, especial, excepcional, y que van a aparecer en el futuro. Esa es la verdadera enseñanza del Apocalipsis, que falsa, rechaza esta pobre criatura que no cree en el libro del Apocalipsis, y que lo que es peor, está llamando a Dios mentiroso, porque si Dios dice que será 144.000 y este dice que no,
le está llamando mentiroso. Vamos a leer el capítulo. Así que no, 3. ahora viene la sección de preguntas. Me puede hacer preguntas tanto, No, yo voy a hacer tanto preguntas. el hermano Enrique como aquí la criatura. Vale, Venga. yo te voy a hacer una pregunta, vamos a ver. ¿Usted sabe leer la Biblia? No, soy ¿Pedazo de burro? Soy analfabeto. Se le voy a leer yo porque usted no sabe leer la A Biblia. ver. Burro, ignorante. Dice así, lo que dice la Biblia, no yo, diciendo, no hagáis daño a la tierra ni al mar. Pero ¿cuál es la pregunta? ¡Cállese usted! No, anda. Pedazo de dame burro. usted preguntas concretas. Tenga educación, cuando yo hablo usted se calla. Preguntas concretas. Silencio. Dice en el versículo 7, el capítulo 7, versículo 3, diciendo, no hagáis daño a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, hasta que hayamos sellado en sus frentes a los siervos de nuestro Dios. ¿Cuál es la pregunta? Vale. Estamos hablando de sellados a los siervos de nuestro Dios, ¿no? ¿Cuál Bien. es la pregunta? Silencio, cállese, burro. Diga la Escuche, pregunta. sea un poco humilde. Deje de divagar Y diga dice, usted la pregunta. y oí el número de los sellados, 144.000 sellados de todas las tribus de los hijos de Israel. ¿Cuál es la Entonces, pregunta? vamos a ver, está diciendo hasta que hayamos sellado en sus frentes a los siervos de nuestro Dios. Y ahora dice que oyó el número de los sellados, que son 144.000 sellados de todas las tribus de los hijos de Israel. Entonces, según usted, este número de 144.000 es completamente iliteral. Entonces, ¿cómo puede ser que usted diga que una gran muchedumbre que ningún hombre puede contar también son sellados? Cuando aquí está hablando de... Según usted dice que son... Vale, le voy a responder, ya está la pregunta ya está hecha, la voy a responder muy sencillo. A ver. Primero, eso en primer lugar, el texto de ese que acaba de leer esta pobre criatura no dice por una parte que serán los únicos sellados, eso para empezar. No dice estos serán solamente Pero los si lo dices únicos tú. sellados, no, estoy ahora respondiendo cállese. Que el número es literal. Lo está diciendo constantemente, el número es literal. Estoy diciendo, respondiendo a la miles de pregunta, ejemplos. no me interrumpa, estoy ¿Es literal o no es literal respondiendo. 144.000? 144.000 ya he demostrado mi participación que será un número absolutamente Lo has literal. afirmado, demostrado. No, lo he demostrado porque todas las cifras son Como yo puedo literales. afirmar que ese árbol es un avión. Bueno, Benito, estoy déjale participando. Haga usted responder. el favor de callarse o le tiro al lado. Será un número absolutamente literal porque todas las cifras son literales. Mentira. El texto nos dice en primer lugar Eso es que serán mentira. los únicos sellados, porque si fueran los únicos sellados, por Dios, los 144.000, diría el texto, los únicos sellados por Dios, pero no dice eso, dice los sellados, porque ahí se está centrando en los 144.000. Eso en primer lugar. Segundo lugar, decir que serán los únicos siervos de Dios, porque también el pasaje que ha leído dice, estos son los siervos de Dios. Pero resulta que si leemos unos versículos más adelante, dice que la gran muchedumbre también serán siervos de Dios. Ahí lo tenemos. ¿Qué significa esto? Pues que toda la iglesia de Cristo, que es la gran muchedumbre, serán siervos de Dios. Pero los 144.000 sellados, número literal, será un grupo selecto de sellados, de escogidos, de siervos de Dios, Exacto. que serán 12.000 de cada tribu de Israel. Todas las cifras, y con esto termino de responder la pregunta, todas las cifras que aparecen en el libro del Apocalipsis son absolutamente literales, como ya he demostrado. Eso es mentira. Apocalipsis 9 ya lo dice, yo escuché su número, dice Juan, y dice 200 millones. ¿eh? Y aquí la criatura reconoce que es un número literal. Eso es mentira. 200 Vale, yo tengo una millones. pregunta. Adelante. Sí, como dice Benito, los 144.000 son, por ejemplo, Benito. ¿Cómo va Benito a viajar a Israel a predicar allí con la marca de la bestia? ¿Hay alguna respuesta hacia eso? Claro, pues es posible. Bueno, esta pregunta que ha hecho el doctor Enrique de la Rosa ya la ha respondido muy bien, la ha respondido él muy bien en su participación. Es imposible, es una prueba irrefutable de que va a ser un número absolutamente literal. ¿Y por qué? Porque da la cifra, 144.000, y todas las cifras en el Apocalipsis son literales, así de sencillo, punto y ¿Y pelota. dónde viven ellos? Ellos estarán con Cristo, dice, en el monte Sión, y el monte Sión, cuando la Biblia habla del monte Sión, se refiere al monte, el monte sagrado que está en Jerusalén, se le llama el monte Sión. El monte Sión no es algo que sea etérico, algo celestial, no, el monte Sión es como el monte de los olivos, absolutamente terrenal y literal. O sea, que si ahora estamos en Madrid y no estamos en el Monte Sión, ¿Madrid es un sitio literal o simbólico? Pues lógicamente es un sitio, un lugar literal, estamos en la ciudad de Madrid. Y las cifras, mire, aquí ya para terminar este vídeo,
es bien sencillo de entender. Para que no se deje engañar por personajes como esta criatura, como Vinito. No dejes como ese, que es un mentiroso. Atento, A ver. atento. Todas las cifras o números que aparecen en el Apocalipsis son siempre literales. A ver, está y mentira. Las Eso es figuras, mentira. No hagáis las caso. figuras Mucho son que la película. siempre simbólicas. Eso es mentira. Un cordero está con 7 engañando. ojos y 7 cuernos es algo simbólico, como es lógico, es obvio. Una gran ramera sentada sobre una bestia con 7 cabezas y 7 cuernos es algo simbólico, no literal. ¿Qué más? Un dragón rojo Porque lo afirmo que yo. representa a Satanás Mire. es simbólico. No significa que literalmente sea un Ahora voy a dragón explicar rojo. yo lo que dice No, no. Enrique de la Pero, Rosa. no, Lo que tu dice Enrique de la participación Rosa. ya ha terminado. se acabó. Tu participación ya ha terminado, así No, que no, cállate. Enrique de la Bueno, Rosa. palabras Bueno, finales. Entonces, palabras finales. Exhortar a personajes como esta criatura que no creen en el Apocalipsis, porque no creen en él, Pero creemos porque en dice Tito que no, Martínez, que Dios que es lo dijo mismo. 144.000 y dice el apóstol Juan, y yo escuché el número, y van criaturas como este y dice, no, eso es mentira, no serán Si lo 144.000. dices tú, que es un gran ¿Eso cómo se que llama? te contamos, Eso se claro. llama rechazar la palabra de Dios. Rechazar lo que Dios Ay, dice. qué bueno, Si eso dice es que serán precioso. 144.000 por 144.000. 12 tribus de Israel, ¿cuántas son? 12 tribus. Por lo tanto, la cifra de 144.000 también será absolutamente libre. O sea que cuando Dios creó a un solo hombre llamado Adán, ¿solo creó a uno o a 100 hombres? Creó solo Un uno. hombre, cuando dice hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, se refiere a Adán, a un hombre, a un varón. Y luego de una costilla de Adán creó a la hembra. El hombre siempre en la Biblia se le diferencia de la mujer. Siempre. O sea que las siempre. cifras siempre son literales desde el primer Totalmente. libro de la Biblia, desde el Génesis. Desde el Génesis todos los números son literales. Pero él dice que no, que hay partes donde esos números no son literales. Eso es una herejía como la copa de un pie. Bueno, hasta aquí esta charlita que ha durado 1 hora. Creer lo que vosotros queráis. Gracias a todos por verlo y un abrazo, gracia y paz a todos los hermanos. Pues nada, un Por saludo a favor, no todos, hagáis caso analizar al los puro argumentos Betito, que hemos dado los que Enrique, tres pues, está también y un ya poco analizarlo a la luz de la Biblia. Como pueden ver, no deja hablar a nadie la criatura esta. Analizar No los olvidéis que argumentos antes de que que damos el los fin toda tres la y tierra luego será vosotros predicada. No sacar falta que haya vuestras gente propias predicando conclusiones en a la luz de la Jerusalén y Biblia. demás. Como ven, el maleducado este no deja hablar absolutamente a nadie.